¿Qué tal? Continuamos con la solución de ejercicios. Ahora nos encontramos con este circuito de aquí que nos dicen que encontremos el circuito equivalente de Thevenin a la izquierda de las terminales A y B. Y una vez que tengamos el circuito, encontramos la corriente que circula por aquí. Entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente encontrar el circuito equivalente de Thevenin, que es el que aparece del lado derecho, en donde vamos a encontrar un voltaje equivalente de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Y pues esta parte, esto es solamente para la parte que está entre A y B. Aquí tendríamos el punto A. Aquí estaría el punto B. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar el circuito, es todo lo que está a la izquierda. O sea que todo lo que está a la izquierda de aquí para acá lo podemos, es equivalente a encontrar un voltaje y una resistencia de Thevenin. Después encontramos el valor de I. Entonces, para encontrar primero la resistencia de Thevenin, hallamos esta abriendo las fuentes de corriente y apagando las fuentes de voltaje. Y dejamos abierto entre A y B. Eso quiere decir que vamos a dejar abierto entre A y B. Vamos a abrir esta parte del circuito y vamos a apagar esta fuente de voltaje. Entonces, las consecuencias de eso es que aquí queda abierto. Acá vamos a tener que este voltaje se hizo simplemente un cable y esta corriente desapareció porque abrimos el circuito aquí. Entonces, estas resistencias, para empezar, están en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 es la suma algebraica de estas dos, 6 más 6. Resistencia equivalente 1 son 12 ohms y es como si aquí apareciera una resistencia, esa resistencia equivalente. Ahora, esta y esta están en paralelo, por lo tanto, una vez que saquemos una sola resistencia equivalente, tendríamos la resistencia de Thevenin. Entonces, 12 por 4 entre 12 más 4 y eso nos da 3. Finalmente, vamos a tener que la resistencia de Thevenin para el circuito es de 3 ohms. Entonces, eso es el igual para la parte de la resistencia. Para la parte del voltaje, tenemos que hallar el voltaje de Thevenin y vamos a abrir en el original solamente entre A y B y vamos a revisar las fuentes. O sea, se va a quedar todo igual. El voltaje de Thevenin va a ser el que se encuentre al que cuando nosotros midamos entre A y B. Por lo tanto, al estar esta parte en paralelo con esta resistencia, nos dice aquí la resistencia de 4 ohms está en paralelo por los extremos abiertos donde estará el voltaje de Thevenin, es decir, acá. Está en paralelo con los extremos abiertos donde estará el voltaje de Thevenin, por lo tanto hay que hallar el voltaje aquí, en esta resistencia, y ese mismo será el voltaje de Thevenin. Para eso vamos a usar el método de supermallas, que es un poco más fácil, al menos en cuanto a dibujos, que el método de superposición, porque en la superposición primero tenemos que anular esta y luego poner esta, entonces poco a poco vamos a ir entrando con esa parte en los siguientes problemas, pero ahora concentrémonos en supermallas. Entonces hacemos una corriente I1 y una corriente I2 que van en sentido de las manecillas del reloj y esta la ignoramos por ahora. Entonces vamos a aplicar, para aplicar supermalla, recuerden, tenemos que quitar o abrir la parte donde están las fuentes de corriente. Entonces abrimos aquí, que es donde estaba la fuente de corriente, y establecemos la supermalla, que va a ser toda esta, en donde los efectos tanto de la corriente 1 como de la corriente 2 van a aparecer aquí. Entonces, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a la supermalla, la corriente 1 llega y se encuentra con el borde negativo del voltaje, por eso aquí son menos 12, continúa y se encuentra con el polo positivo de la resistencia, 6 ohms, eso aquí son 6 veces I1. Para el caso de la corriente 2, esta va a pasar por 6 ohms y por 4 ohms, o sea, en un total de 10 ohms. 10 por I2 sería el voltaje que va a estar recorriendo esta corriente. Entonces, esto va a ser igual a 0. De aquí podemos acomodar y tenemos nuestra primera ecuación. 6,1 más 10 y 2 menos 12, que este menos 12 pasa al otro lado sumando. Ahora, aquí tenemos dos incógnitas y una ecuación, nos hace falta otra. Y esa otra ecuación la sacamos de aplicar la ley de corrientes al nodo A. ¿Cuál es el nodo A? Precisamente este que aparece aquí, todo este cable en T que está aquí. Las corrientes que entran al nodo son precisamente I1, entra por la izquierda, y además la corriente de 2 amperios. Esta está entrando al nodo A. Esta va para acá y esta va para acá. Por otro lado, las corrientes que están saliendo del nodo es I2. Esta se está alejando de esa parte. Entonces, aquí podemos hacer una relación. Las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. La suma de las corrientes que entran, I1 más 2 amperes, es igual a las corrientes que salen, donde solamente sale una, que es I2.
reacomodando la ecuación, y 2 lo pasamos para acá negativo y lo pasamos el 2 para el otro lado negativo. Entonces ya tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones y podemos resolver por cualquier método. Yo lo hice con la calculadora, yo tengo la FX 95 ES Plus, cualquier modelo adelante de ese lo puede hacer. Tienen que apretar Mode, luego Equation, luego la forma ANX más BNY igual a CN, en mi caso es el número 1, y ya me abre una tablita en donde puedo poner los coeficientes. El coeficiente primero es 6, luego es 10, el valor de C es el valor que va a ser igual, que es 12. Para la otra parte aquí va a ser 1, menos 1 y el resultado va a ser menos 2. Le damos igual y eso nos da el valor de la corriente 1, que son menos 0.5 amperios. Eso nos dice que esta corriente 1 no fluye para acá, sino que va en el sentido contrario, con un valor de 0.5. Por otro lado, la corriente 2 va a tener un valor de 1.5, o sea, va a ir de aquí hacia acá, así. Entonces, esta parte, ya con esto, recuerden, para que nosotros calculáramos el voltaje de Thevenin, tenemos que calcularlo aquí. Ya conocemos la corriente que pasa aquí, que es I2, y conocemos el valor de resistencia. Entonces, podemos calcular el voltaje aquí. Y resulta que ese va a ser el mismo voltaje equivalente de Thevenin. Por lo tanto, hacemos el cálculo por acá. Voltaje de Thevenin es igual a I2 por 4 ohms. 1.5 amperes por 4 nos da 6 voltios. Entonces, el voltaje de Thevenin aquí es de 6 voltios, mientras la resistencia tiene un valor de 3. Vamos a anotarlos aquí. Aquí vamos a poner 3 ohms y acá 6 volts. Con esos datos podemos encontrar el valor de la corriente, porque aquí nos podemos dar cuenta que podríamos encontrar una resistencia equivalente, que sería la suma algebraica de RTH más un ohm, porque estos dos se encuentran en serie. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido entre la resistencia equivalente, que es RTH más un ohm. Entonces aquí tendríamos 6 volts entre 3 más 1 y eso nos da 1.5 amperes. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí es de 1.5 amperes. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar con el programa de PSpice, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces lo que tenemos que corroborar es precisamente que ese circuito de acá es un circuito equivalente con el de Thevenin que nosotros tenemos aquí en esta parte. Es un circuito equivalente. Esa es simplemente la simplificación. Recuerden, dejamos abierto entre A y B, que era precisamente lo que estaba aquí y acá. La corriente que está aquí, obviamente es distinta a la de acá, porque este circuito, que fue bajo el que nosotros analizamos, es totalmente diferente a este que tenemos acá. Lo único que nos interesa es conocer realmente cuál es la corriente que va a estar pasando por esta resistencia cuando nosotros tenemos esta parte de acá. Se puede decir que aquí es una resistencia de carga. Lo que buscamos es conocer la corriente siempre que nosotros podamos variar el valor de esa resistencia. Aquí yo pongo 5, por ejemplo, y voy a la resistencia también del de Thevenin, del diagrama equivalente de Thevenin. Se van a dar cuenta que la corriente va a terminar siendo exactamente la misma. 7.5 y 7.5 miliamperios respectivamente. Eso quiere decir que lo que hicimos es correcto. Ahora, eso no quiere decir que este circuito, la corriente 1 que obtuvimos aquí, sea la correcta para este de acá, debido a que, recuerden, estos dos circuitos son distintos. Si nosotros hubiéramos querido saber de manera directa la corriente aquí, tuvimos que haber aplicado superposición, obviamente. O alguna otra, quizá supermallas. Yo creo que con supermallas también hubiera sido posible. Quitamos esta supermalla aquí y sacamos otra ecuación de acá y luego analizamos en este nodo. Pero pues esa es una parte distinta. Aquí lo que nos interesaba era prácticamente utilizar todo este circuito para obtener el diagrama equivalente de Thevenin. Aquí recuerden, tiene un valor de 1 y por lo tanto acá también vamos a tener un valor de 1. Entonces podemos darnos cuenta de que siempre va a tener el mismo valor, precisamente porque son equivalentes, 1.5 y 1.5. Entonces eso sería todo y nos vemos en la próxima.